En este ejercicio tenemos un sistema bastante interesante en el cual se nos pide calcular la velocidad mínima y la velocidad máxima a la que puedo liberar yo el agua de la manguera, que está a 45 grados con respecto al horizontal, para llenar un tanque cilíndrico que tiene dimensiones de una altura de 2D y un largo, digámoslo así, de D. La distancia entre la manguera y el contenedor cilíndrico es de una distancia de 6D. Entonces, lo primero que se nos pide es que bosquejemos las dos situaciones extremas. Entonces, si hacemos un dibujo de lo que serían las dos situaciones extremas, entonces por aquí tenemos el tanque, esto mide D, esto mide 2D, esta distancia sería 6D, y por aquí estoy lanzando yo, digámoslo así, mi agua. Okay, esos son 45 grados. Vamos a intentar escribir ese 45 de una forma más apropiada. Entonces el caso extremo número 1, es decir, en el valor mínimo, va a ser en caso en que el agua apenas llegue, ¿verdad? Y el otro caso va a ser el caso en que más bien el agua casi que no llegue, sino que casi que se salga, ¿verdad? Y llegue tanto a una distancia de 6D de forma horizontal, y el otro extremo es el caso en el que llegue a una distancia de 7D de forma horizontal. Esos serían los dos casos. Vean que para cada caso el ángulo sigue siendo 45, pero entonces lo que va a cambiar va a ser la velocidad inicial. Yo esperaría que en el caso número 1, que sería, llamémosle a este, ¿verdad? Es decir, en el que apenas llega al tanque, la velocidad sea la mínima, y en el caso número 2, que va a ser cuando casi que se va a salir del otro extremo del tanque, le vamos a llamar la velocidad máxima. Muy bien, entonces si vemos es un movimiento en dos dimensiones y lo que se nos pide entonces es encontrar esa velocidad. Ahora podemos plantear un poco las variables que conocemos. Recuerden que los movimientos de proyectiles se dividen en dos partes, ¿verdad? La parte en X y la parte en Y. La parte en Y es una parte acelerada, o es un movimiento acelerado, y la parte en X es a velocidad constante. Entonces, como esa velocidad constante, vamos a preocuparnos un poco por la parte X. La posición inicial en X vamos a considerarla 0. La posición final en X le vamos a llamar X final, ¿verdad? O la distancia final, porque vean que tengo dos situaciones. En un caso la distancia final es 6D y en el otro caso la distancia final es 7D. ¿Por qué? Porque sería esta distancia de acá, ¿verdad? Es decir, hasta el tanque más el tamaño del tanque, que es de 6D más una D, serían 7D, ¿verdad? Muy bien. Luego está la velocidad en X. La velocidad en X, recuerden que es constante y para este caso va a estar dada por V0 coseno de zeta. Sabemos que zeta es 45, pero por ahora lo vamos a dejar así. Y el tiempo, ¿verdad? El tiempo no lo sabemos. Es una de nuestras variables. Tal vez vamos a borrar aquí para que esto sea bien. Muy bien. Ahora, ¿qué sabemos en Y? En Y sabemos la posición inicial, que va a ser 0. ¿Por qué? Porque el sistema empieza en el piso, por así decirlo. Luego está la Y final. La Y final para los dos casos es la misma. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, yo quiero que tanto en la velocidad mínima como en la velocidad máxima el agua entre apenas al tanque. Y para que entre apenas, o para que apenas alcance, digámoslo así, el tamaño del tanque, pues tiene que tener exactamente la altura del tanque, es decir, 2D. Muy bien. Luego, ahora, viene lo que sería la velocidad inicial en en Y, que va a estar dada por V0 seno de zeta. La aceleración del sistema va a ser menos 9,8.
bueno, más bien usemos menos g y luego vamos cambiando valores. Creo que no es necesario cambiar tantos valores desde ya. Va a ser menos g. Y el tiempo, ¿verdad? Que también no lo vamos a tener. Recuerden que para estos problemas el tiempo en x es igual al tiempo en y. ¿Por qué? Porque yo quiero que recorra la distancia horizontal, ya sea 6D o 7D, en el mismo tiempo que recorre la distancia del piso hasta las 2D, que sería el tamaño del tanque, ¿verdad? El tamaño vertical del tanque. Entonces, ahora, planteadas las dos situaciones en x y y, podemos pasar a las ecuaciones. Recordando que en x la velocidad es constante, entonces podemos plantear que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad en x por el tiempo. Recuerden que la posición inicial era igual a 0. Y entonces nos queda que la distancia final va a ser igual a v0 coseno de zeta por el tiempo. Y aquí podríamos despejar el tiempo. Nos va a servir para eventualmente utilizarlo en el otro lado de y, en la otra dimensión. Muy bien, con esa ecuación tenemos una primera, digamos, idea de cuánto puede ser el tiempo, pero no tenemos el v0, sigue dependiendo de la variable de v0. Entonces ahora nos pasamos a el movimiento en y, ¿verdad? Y el movimiento en y va a estar descrito por la ecuación de un movimiento acelerado, ¿ok? Que dice que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Recuerden que la posición inicial es igual a 0, ¿verdad? Eso nos va a ayudar. Y que la posición final, ya la sabemos también, va a ser 2D, ¿verdad? Entonces nos va a quedar 2D igual a 0 más v0 en y, yo sé cuánto es v0 por el seno de zeta. También sé cuánto es el tiempo. El tiempo lo tengo aquí, gracias a la ecuación en x. Va a ser df sobre v0 coseno de zeta. También un segundo porque ese coseno no quedó muy bien escrito. Coseno de zeta. Ahora el que no quedó bonito fue el zeta, pero bueno. Menos g medios por el tiempo al cuadrado. Entonces hay que volver a escribir df sobre v0 coseno de zeta y todo eso al cuadrado. Muy bien. Vean que podemos identificar ciertas cosas. Este v0 se va a cancelar con este v0. Y recuerden que seno entre coseno es tangente. Entonces nos va a quedar finalmente una ecuación de esta forma. Df por la tangente de zeta menos, y de este lado nos va a quedar g df al cuadrado sobre 2 v0 al cuadrado coseno, ese coseno otra vez no me gustó, coseno de zeta al cuadrado, ¿verdad? Entonces con eso, ahora vean que sabemos cuánto es d, sabemos cuánto es df para cada uno de los casos y tenemos zeta. Zeta, recuerden que es 45 grados. Cuando usted evalúa 45 grados en tangente, le va a dar un 1 porque el seno y el coseno de zeta son iguales. Y el coseno es 1 entre raíz de 2. Pero como está elevado al cuadrado, le va a quedar un medio. Entonces nos va a quedar la siguiente ecuación, nos va a quedar 2D va a ser igual a df por un 1. ¿Por qué un 1? Porque la tangente de 45 grados es 1 menos g por df al cuadrado entre 2 v0 al cuadrado por un medio.
¿Por qué 1/2? Porque coseno al cuadrado de 45 es 1/2. Eso cancela este 2 con este 2. Ese 1 también se va a ir. Y entonces finalmente nos va quedando algo de esta forma. 2D es igual a df menos g por df al cuadrado entre v0 al cuadrado. Ya esto va teniendo más forma, ¿verdad? Finalmente, si uno despeja de ahí v0, se va a dar cuenta que va a ser la raíz cuadrada de g por df al cuadrado entre la distancia final menos 2d. ¿Ok? Esa va a ser básicamente la velocidad inicial a la que debo tirar el agua, digámoslo así, de la manguera. Ahora finalmente solo me quedan los dos casos. El caso 1, en que df es igual a 6d, es decir, la velocidad mínima. Eso me va a dar algo así. Me va a quedar que v0 va a ser la raíz cuadrada de 36d por g entre 6d menos 2d, y eso sería algo, vean que 6d menos 2d sería 4d, y 36, aquí es un d cuadrado, perdón, disculpen, aquí es un d cuadrado, 36d cuadrado entre 4d sería 9d. Entonces nos va a quedar raíz de 9 por, ups, eso no es un 9, eso es una g, sería raíz de 9, ay qué necio, volví a escribir g, 9g por d, que sería básicamente 3 por raíz de g por d. Ok, esa es la velocidad mínima, pongámosle aquí mínima, ok, velocidad inicial mínima. Y el caso en que la distancia final es 7d, pues es el caso de la velocidad máxima. Ok, entonces la velocidad inicial máxima va a estar dada por la raíz cuadrada de 49 por g por d al cuadrado entre 7d menos 2d. Vean que 7d menos 2d le da 5d, ¿verdad? Entonces nos va a quedar algo así, 49g por d al cuadrado entre 5d. Vean que las d se cancelan igual, y nos queda que la velocidad máxima a la que puedo lanzar el agua sería 7 por g por d entre 5. Raíz, ¿verdad? De eso. Muy bien. Hemos terminado el ejercicio. Muchas gracias.